sí había audio, pero yo no tenía voz. Y ahora pues, sí tengo voz, pero no hay audio. Entonces espero que de todos modos mi voz sea lo suficientemente fuerte para poder compartir con ustedes. Y le doy muchas gracias a Dios, mi familia también le da muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar en esta iglesia. Como decía el pastor, vamos a dar algunos detalles. El día de hoy mi familia, mi esposa y yo, y bueno, también mi mamá, es el último domingo que vamos a estar aquí en la iglesia, dado que el Señor nos ha llamado a abrir y a apoyar en una plantación de una nueva iglesia aquí en Querétaro. Lo cual nos da mucho gusto, nos da mucho gozo y al final es un reto y es algo muy especial para nosotros el poder hacer esto, el poder abrir esta misión, esta plantación de esta iglesia, pero nuestro corazón se pone muy triste. La verdad es que estamos muy tristes, sí, porque pues los vamos a extrañar mucho. Han sido un bálsamo muy especial en nuestra vida, en un momento en el que pues mi esposita y yo estábamos pasando por un momento bastante difícil. El Señor usó mucho a esta iglesia, sobre todo usó al pastor, platicamos con él y el Señor usó todos los ministerios, el ministerio de música, bueno, de alabanza, pues incluso aquí el Señor me ha permitido poder compartir con ustedes y hemos encontrado amistades, hermanos que queremos profundamente y con los que anhelamos también pasar tiempo. El hecho de que nos vayamos a otra obra no significa que nos vamos a dejar de ver o que vamos a dejar de visitarlos, al contrario, es un motivo para tener más comunión y amor entre nosotros. Y bueno, pues con motivo de esta semi-despedida, el Señor me permite compartir esta meditación el día de hoy, que pueden ver en la pantalla, que puse por título Avanza, y nos vamos a basar en una porción en la carta a los Filipenses, la cual está escrita por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, sin duda, es uno de los personajes más fascinantes de toda la escritura. Su historia es intensa y profundamente transformadora. Antes de conocer a Cristo, fue un perseguidor incansable de la iglesia, un fariseo celoso de las tradiciones de sus padres, convencido de que servía a Dios mientras arrestaba, amenazaba y aprobaba la muerte de los creyentes. La escritura nos muestra que consintió en el asesinato de Esteban y que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Pero todo cambió en el camino a Damasco. Cristo, él mismo lo detuvo, lo cegó, lo quebrantó y lo transformó. Ahí comenzó una obra profunda, de perseguidor a predicador, de enemigo del evangelio a su defensor más ferviente. Cristo mismo lo discipuló, lo formó y lo envió con un llamado claro: ser instrumento escogido. Dice la palabra: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9, versículo 15. A lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo Pablo vivió esa comisión con pasión, sufrimiento, convicción doctrinal y entrega total. Su vida entera fue una carrera hacia lo que Cristo le mostró desde el principio. Desde ese encuentro con Jesús, Pablo no volvió a ser el mismo. Comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, se fortaleció en la fe, creció en doctrina y fue apartado por el Espíritu Santo por una obra misionera que lo llevaría por todo el mundo conocido. Fue testigo fiel del Evangelio en medio de cárceles, naufragios, persecuciones, traiciones, picaduras de víbora, etc. Plantó iglesias, formó líderes, escribió cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo y defendió la verdad con firmeza en medio de un contexto hostil. Y es precisamente en esta etapa avanzada de su ministerio, ya con cicatrices, pero no cansado, preso, pero no derrotado, que Pablo escribe la carta a los Filipenses. Se trata de una epístola profundamente pastoral, llena de afecto, agradecimiento y ánimo. Pablo les escribe desde una prisión romana, pero lo que transmite no es lamento ni desesperanza, sino gozo, gratitud y una exhortación clara.
seguir avanzando en la vida cristiana. La carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo, ya que esta palabra y su expresión en forma de regocijo aparece repetidamente a lo largo de sus 4 capítulos. Sin embargo, no se trata simplemente de un llamado a ser positivos. Pablo aborda en ella temas fundamentales para la vida cristiana, tanto para el creyente nuevo como para el maduro, tanto para quien está creciendo como para quien ya ministra. La humildad, el autosacrificio, la unidad, la comunión en el cuerpo y el gozo en medio del sufrimiento. Todos estos grandes temas tienen un punto de origen común, una base firme que los une y los sostiene: el Evangelio. Pablo no escribe sobre valores sueltos ni ideales abstractos. Cada exhortación nace de lo que Dios ha hecho en Cristo y de cómo eso transforma nuestra manera de pensar, vivir y servir. A lo largo de los siglos, esta carta ha sido un verdadero tesoro para la Iglesia de Cristo. Ha acompañado a misioneros en sus viajes, a pastores en sus púlpitos y a creyentes en sus momentos más difíciles. Charles Spurgeon lo consideraba como un bálsamo para el alma abatida y aguijón para el cristiano cómodo. Martin Lloyd-Jones veía en ella una guía para la santidad práctica. John Stott afirmaba que la clave de su poder está en su centro, Cristo mismo. Dwight L. Moody la usaba con frecuencia en su devocional personal por su tono pastoral y su llamado a una vida vibrante en Cristo. Charles Ryrie destacaba su teología profundamente cristocéntrica. Warren Wiersbe la describía como el manual del gozo cristiano maduro. Y Martín Lutero decía que esta carta es pura miel para el alma del creyente. Muchos han dicho, incluso, que si un nuevo creyente tuviera que comenzar a leer el Nuevo Testamento, Filipenses sería una excelente opción porque nos enseña no solo a pensar cómo debería pensar un cristiano, sino a vivir como tal, en gozo, unidad, humildad, obediencia y avance constante. La carta a los Filipenses siempre será una carta que nos sorprende por su profundidad teológica, claridad doctrinal y sencillez práctica. Es un escrito que logra combinar lo más alto del pensamiento cristiano con lo más cotidiano de la vida diaria. Seguramente tú mismo conoces, y seguro que sabes, más de un pasaje de esta carta, porque muchos de nosotros los memorizamos desde pequeños y hasta el día de hoy los seguimos repitiendo en medio de nuestras rutinas, pruebas o momentos de gratitud. Versículos como, les voy a poner a prueba, fíjense: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, porque para mí el vivir es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no necesitamos de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. se envió hasta lo sumo. ¿Ya vieron? Y podemos continuar, ¿no? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Regocijaos en el Señor. Siempre. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras Peticiones. delante de Dios. Y así podríamos seguir, ¿no?, con varios pasajes de la carta a los Filipenses. Sin embargo, el pasaje en el que nos vamos a centrar hoy, que va a aparecer en sus pantallas, es el pasaje en Filipenses 3, versículo 12 al 16. Si lo quieren buscar en sus Biblias, lo podemos leer juntos. Filipenses 3, versículos del 12 al 16. Algo muy malo que se ha ido las luces, que se fue también el aire acondicionado. Pero bueno, Filipenses 3, versículos del 12 al 16. Lo podemos leer juntos. La palabra de Dios dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual he también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo hacer lo que ya he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Bueno, este pasaje es el pasaje en el que nos vamos a centrar y nos vamos a detener el día de hoy. Un texto profundamente personal, escrito por un hombre que lo había dado todo por Cristo y que aún así reconocía que no había terminado, reconocía que no había llegado, reconocía que todavía le faltaba. Es un pasaje que nos recuerda que la vida cristiana no es pasiva, ni estática, ni conformista. Es una vida en movimiento, es una carrera que no se corre con prisa desordenada, pero sí con firmeza, dirección y obediencia. No se trata de haberlo alcanzado todo, se trata de seguir avanzando, avanzando con humildad, con perseverancia, con madurez y sobre todo con el Evangelio como motor y norte de nuestra vida. Antes de continuar con el mensaje, quisiera compartirles algo personal. Desde hace un tiempo empecé a entrenar para correr, aunque no se me note mucho, me gusta correr. Y ha sido todo un proceso. Al principio salía con lo que tenía, unos tenis viejos, una camiseta cualquiera, y sin saber mucho de técnica ni ritmo. Pero conforme pasaban los días, me di cuenta de que necesitaba estar mejor preparado. Necesitas unos buenos tenis, luego necesitas una cangurera que te ayude a no traer nada en las manos, ropa adecuada, chalecos de hidratación para carreras largas, y poco a poco fui entendiendo que correr bien implica equiparse bien. También me di cuenta que no siempre tienes el ánimo de correr, las ganas o la motivación correcta para hacerlo. Sin embargo, lo que nos mantiene mejorando nuestro rendimiento al correr es la disciplina y constancia con la que lo haces. Mientras más avanzas, más te das cuenta de que cada etapa requiere algo nuevo: disciplina, constancia, enfoque y sobre todo no rendirte. Y pensaba, así también es la vida cristiana. Al principio puede parecer suficiente con solo haber creído en Cristo, pero Dios quiere que avancemos, que crezcamos, que corramos hacia la meta bien equipados, dejando atrás lo que estorba y abrazando lo que nos fortalece. No podemos correr una carrera espiritual con las sandalias de cuando apenas empezábamos. Necesitamos avanzar. Volviendo al texto, en Filipenses 3 podemos ver que necesitamos avanzar poco a poco, sin dejar de caminar, sin detenernos. No estamos dando vueltas en círculos ni recorriendo una vereda sin sentido. Todo lo contrario, avanzamos porque tenemos una meta, una motivación, un propósito y un llamado al servicio y al amor. Un servicio que, como ya comentamos, nace del corazón mismo de Cristo, nace del Evangelio y de su proclamación a otros. Entonces, en primer lugar, podemos ver en el versículo 12 que avancemos, avanza aunque no hayas llegado. Dios llama a los que quieren seguir caminando. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. La traducción de este pasaje puede resultar un poco confusa para nosotros. Sin embargo, al profundizar en el sentido original de las palabras en griego, encontramos que Pablo utiliza 2 veces la misma palabra con matices distintos. Me refiero a las expresiones alcanzado y asir. En ambas, Pablo usa el verbo catalambano, pero con sentidos diferentes. La primera implica alcanzar algo que está lejos, mientras la segunda, asir, puede traducirse también como dominar, vencer, sujetar con fuerza o incluso tomar posesión de algo por completo, así como un jugador de fútbol americano cuando taclea a uno de sus oponentes. Esta segunda acepción nos ofrece una luz valiosa para entender mejor lo que Pablo quiere transmitirnos. Aquí estamos frente a una declaración profundamente humilde y sincera de alguien que no se conforma con sus logros espirituales. Esto no significa que Pablo no estuviera satisfecho con Cristo, sino que vivía insatisfecho con su propio caminar cristiano. Volviendo a la analogía con correr, uno no siempre está contento con el ritmo que lleva o con su rendimiento, incluso en una carrera corta, pero eso no te detiene. Sigue adelante, sigue mejorando. A veces, al observar la realidad general de la iglesia, podemos caer en una falsa sensación de comodidad. Nos comparamos con los hermanos alrededor y pensamos que estamos bien, que vamos en un ritmo aceptable. Incluso podríamos pensar que vamos mejor que otros. Pero esa comparación no es saludable ni humilde. De hecho, muchas veces es un reflejo de un orgullo espiritual. Es nada más alejado del espíritu que Pablo quiere enseñarnos en esta carta, o del llamado que hace en Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, debemos hacer una evaluación honesta y fiel de nosotros mismos,
recordando que nuestra verdadera valía no está en lo que aparentamos, ni en nuestras habilidades humanas, sino en nuestra nueva identidad en Cristo. Sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Tampoco somos competentes por nosotros mismos, según los estándares espirituales. Pero en Cristo somos valiosos y capaces de un servicio digno. El problema es que muchas veces nos evaluamos bajo estándares mundanos de éxito, rendimiento o de reconocimiento. Le damos demasiada importancia al valor que tenemos ante los ojos de los demás, y en ese proceso perdemos de vista nuestro verdadero valor, el que tenemos ante los ojos de Dios. Por eso, lo primero que debemos hacer para comenzar a avanzar es esto: reconocer con humildad que aún no hemos llegado y anhelar seguir corriendo con los ojos puestos en Cristo. Que nuestro ritmo, nuestro paso, nuestro servicio no se mida por otros, sino que se mida por aquel que nos llamó, y que nuestro propósito sea cada día más grande: llevar el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, debemos olvidar lo que queda atrás. Filipenses 3, versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hace unos momentos les hablé de cómo, al comenzar a correr, uno va descubriendo lo útil que puede ser cierto equipamiento. Mencioné, por ejemplo, una cangurera. Puede parecer algo insignificante, incluso innecesario, pero con el tiempo descubres que es mucho más útil de lo que parece. Cuando no llevas una cangurera y tienes que cargar tus llaves, el celular, la cartera o cualquier cosa en las manos o en las bolsas del pantalón, en el mejor de los casos, el enfoque se empieza a perder. Te sudan las manos, se te puede caer algo, el celular vibra, cambias de canción, llega un mensaje y de pronto, sin darte cuenta, ya no estás corriendo con enfoque. Estás ocupado en pequeñas distracciones que te desenfocan de la meta. Así también pasa en la vida cristiana. En lugar de extendernos hacia adelante, como dice Pablo, usando este verbo tan gráfico, que significa estirarse o impulsarse con esfuerzo, muchas veces vamos con la mirada puesta hacia atrás. No estamos avanzando realmente porque hay algo que nos distrae, algo que no hemos soltado, algo que todavía valoramos más de lo que deberíamos. Y Pablo lo sabía bien. Él no solamente tenía recuerdos dolorosos, también tenía motivos para gloriarse según la carne, así como lo dice anteriormente en Filipenses 3, del versículo 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, si alguien podía sacar el pecho por su pasado religioso, era él. Su educación, su linaje, su pureza legal, su reputación como fariseo, todo eso era para él un motivo de identidad, de confianza e incluso de superioridad. Pero a eso le sumamos algo aún más duro. Pablo se gozaba de perseguir a los cristianos. Él mismo estuvo presente y no como un mero espectador en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Dice Hechos 7:58 que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y en el siguiente capítulo leemos: y Saulo consentía en su muerte. ¿Te imaginas lo que significaba para Pablo recordar este momento? La sangre de un hombre justo, lleno del Espíritu, cayendo sobre las piedras y él aprobándolo. ¿Te imaginas el peso de la conciencia, la lucha interna, la vergüenza? Sin embargo, Pablo dice: olvido lo que queda atrás, no porque tenga amnesia, sino porque ya no vive definido por eso. Porque el conocimiento de Cristo ha superado por completo tanto su culpa como su orgullo. Por eso declara con toda firmeza, y me gustaría que me acompañaran a buscar este pasaje, Filipenses 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Y también creo que no está como coincidencia que Pablo haya escrito estas líneas antes del pasaje que estamos abordando. Dice Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué dice ahí? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo que lo he perdido todo y lo tengo por, y aquí lo más glorioso de todo es para
Para ganar a Cristo. Aquí está la clave. No podemos avanzar si seguimos cargando con la vergüenza de lo que hicimos o con la vanagloria de lo que fuimos. Ambos extremos nos paralizan. Ambos nos distraen. Uno nos hace creer que no somos dignos de servir y el otro que no necesitamos servir. Pero el Evangelio nos libera de ambos. Nos dice, si eso fuiste, pero ahora estás en Cristo. Y eso lo cambia todo. Por eso, si realmente queremos avanzar y si queremos servir a Cristo con efectividad, debemos dejar todo lo que pesa, todo lo que ocupa nuestras manos, todo lo que roba nuestro enfoque. Aún cosas buenas, una temporada pasada, un éxito ministerial, un pecado ya perdonado, pero que seguimos recordando con culpa, una etapa de la vida que añoramos. Todo eso, si no lo soltamos, se convierte en carga y no se corre bien con peso extra. Así que hoy, en el nombre de Cristo, deja lo que quedó atrás, olvida lo que te detiene, corre hacia adelante. Porque si queremos ser cristianos efectivos en el llamado a seguir y servir a Cristo y también a los demás, debemos correr ligeros, enfocados con el corazón en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar el Evangelio de su amado Hijo Jesucristo. En tercer lugar, prosigamos a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. La vida de Pablo tenía una meta clara: glorificar a Dios y llevar a otros a los pies de Cristo mediante la predicación del Evangelio. Y esa meta no era abstracta ni opcional, era una carrera, una persecución constante, una vida que avanzaba con dirección y con urgencia. La palabra prosigo no implica simplemente caminar con calma o avanzar por inercia. Es un término que se usaba para describir a un cazador que persigue intensamente a su presa, con determinación, con enfoque, con todo su ser. Es una palabra de esfuerzo, de pasión y de entrega. Nadie se convierte en atleta simplemente por ver videos en YouTube o seguir a sus deportistas en redes sociales. Puedes admirar a los mejores, ver sus entrenamientos, emocionarte con sus competencias, pero eso no te convierte en corredor. Hay que correr con esfuerzo, con disciplina, con la voluntad de seguir, incluso cuando duela. Y en lo espiritual es igual. Pablo entendía esto perfectamente. El mismo celo con el que antes persiguió a la iglesia, ahora lo usaba para servir a Cristo con todo su corazón. El perseguidor se volvió servidor. El que causaba miedo ahora predicaba esperanza. ¿Te imaginas si nosotros pusiéramos ese mismo empeño en servir a Dios? Si tuviéramos por el Evangelio la misma emoción que sentimos cuando un atleta olímpico de nuestro país gana una medalla, o cuando una selección nacional logra un triunfo, o incluso cuando alguien a quien amamos nos sorprende con su esfuerzo y decimos, qué admirable lo que acaba de lograr. Quiero contarles también una anécdota que sucedió el día de ayer. Durante varios meses, mi esposita Aide, se estuvo preparando para presentar un acto de danza contemporánea y lírica. A ella le gusta mucho ese tipo de danza, y en Ciudad de México estuvimos buscando muchas escuelas que tuvieran la danza lírica, y no las había. Y cuando llegamos aquí a Querétaro hace unos 6 meses, yo creo, encontramos una academia que tenía danza lírica. Entonces le dije, pues llevas tantos tiempos buscando ese tipo de danza, pues métete, vamos a inscribirte. Y se inscribió. Y en los últimos meses se había estado preparando pues, junto con sus compañeras de manera muy constante para un acto de 3 minutos que hizo el día de ayer. Y uno podría pensar, 3 minutos, pues qué desperdicio, ¿no? En realidad, al contrario, ¿no? Fueron momentos de mucho entrenamiento, de mucha disciplina, de mucho trabajo, donde incluso un día que se inundó horrible allá arriba, donde estaba el Milenio, que es donde está la escuela, pues los dos nos sentimos muy frustrados porque sabíamos que era parte del desarrollo, ¿no? Estar ahí constantemente en los entrenamientos, en los ensayos. Y el día de ayer, viéndola, también mi mamá nos pudo acompañar y unos amigos, y decíamos, qué increíble que el trabajo de tantos meses podamos verlo reflejado en este esfuerzo, y qué admirable para nosotros poder ver cómo te desempeñaste y lo bien que lo hiciste y lo orgullosos que nos sentimos de ti, ¿no? Eso obviamente con respecto a lo que podemos admirar de alguien en la vida cotidiana, de algún deportista, de algún artista, de algún bailarín. Ahora bien, ¿hacia qué meta corre el creyente?
Pablo no está sugiriendo que podamos ganar la salvación con nuestras obras. Ese no es el punto. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero Cristo no solo nos salvó para llevarnos al cielo, sino para hacernos partícipes de un llamado y de un llamamiento santo. El servicio, la proclamación del Evangelio, la entrega humilde y el amor activo. Ese es el servicio y el llamamiento que el Señor nos ha dado. Él nos dejó ejemplo de cómo vivir sirviendo, amando, corrigiendo con gracia, consolando con compasión, y ese es el camino al que hemos sido llamados. Y así como el atleta es recompensado tras la competencia, el creyente fiel también será coronado cuando Cristo venga. No por ser mejor que otros, sino por haber corrido la carrera que le fue asignada. No se trata de cuán exitosos nos vean los hombres, sino de si realmente estamos avanzando hacia la meta que Cristo nos puso. Pablo lo resume así: para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, no hay recompensa si no estamos abrazando el propósito por el cual Cristo nos abrazó primero. Así que, hermanos, corramos, pero no sin dirección. Corramos hacia la meta con pasión, con enfoque, con gozo, porque ese llamamiento supremo de seguir a Cristo y de servir a los demás vale la pena cada paso, cada esfuerzo y cada entrega. En cuarto lugar, avanza con la actitud del que quiere madurar, no del que ya se cree maduro. Filipenses 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Este mensaje ha sonado bastante deportivo, casi como un resumen de la semana de ESPN, pero no es casualidad. Pablo mismo usa el lenguaje de los atletas, de los que corren, de los que compiten con un propósito. Y es que la vida cristiana también es una carrera, es una disciplina, un proceso de formación, y como toda competencia de alto nivel no se corre solo con deseo y talento, se necesita madurez. En Filipenses 3:15, Pablo escribe así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y podría parecer que se contradice, porque apenas unos versículos antes había dicho que él mismo no se consideraba perfecto, ni como alguien que ya lo había alcanzado todo. Pero aquí no habla de perfección sin pecado, sino de madurez espiritual, de una actitud, de un sentir. La palabra perfectos puede entenderse como los que ya han alcanzado cierta madurez, los que ya no viven como niños espirituales, sino que entienden que deben seguir avanzando y creciendo. Y eso es clave. No se trata de vivir como si ya lo supiéramos todo, sino como alguien que, aunque ha crecido, sigue con hambre de más. El inmaduro en Cristo es el maduro en Cristo es el que no deja de aprender. Un buen ejemplo lo encontramos en alguien probablemente inesperado, un basquetbolista llamado LeBron James. Cuando LeBron dejó Cleveland, que fue su primer equipo, por primera vez en 2010, lo hizo en una transmisión nacional llamada The Decision. Aquello, más que una simple elección profesional, se convirtió en un espectáculo. Para muchos fue un acto de ego. Él tenía el derecho de cambiar de equipo, sí, pero la forma en la que él lo hizo fue vista como arrogante, incluso como una traición. Era el inicio de su etapa más inmadura. Un talento descomunal como el de LeBron, pero sin la madurez emocional que se necesita para sostener la grandeza. Años más tarde, LeBron reconoció públicamente: si pudiera volver atrás, probablemente lo haría de una manera un poco diferente. Cuando llegó a Miami, adoptó el rol de villano. Se mostraba desafiante, orgulloso, como si quisiera probarle algo al mundo. Pero esa versión de sí mismo no lo hacía feliz. Jugaba con tensión, con ansiedad, y esa carga se notó. Perdió las finales contra Dallas en 2011. Fue una derrota dolorosa, pero también un punto de quiebre. Sobre ese periodo, LeBron confesó: básicamente estaba jugando para probarle cosas a la gente, y ese no soy yo. Perdí el contacto con quien era, tanto como jugador de baloncesto como una persona. Después de esa caída, LeBron hizo algo que muy pocos atletas logran hacer: reconoció que tenía que cambiar. Dejó atrás el espectáculo, el ego, el papel de malo, y comenzó a reenfocar su mente y su corazón en lo que realmente importaba. Se volvió más silencioso, más estratégico, más confiado en su equipo. Empezó a elegir mejor sus batallas, a pasar más el balón, a liderar con el ejemplo. En una entrevista posterior dijo: dejé de tratar de demostrarle cosas a la gente y comencé a demostrarme cosas a mí mismo. Y el fruto llegó.
Ganó 2 campeonatos con Miami, pero más que eso ganó respeto y ya no era solo un jugador talentoso, sino que era un líder maduro. Pero el momento más significativo de su transformación fue cuando volvió a Cleveland en 2014. Esta vez no regresó como un salvador que prometía títulos, sino como un hijo que quería restaurar lo que una vez rompió. No prometió gloria, sino prometió trabajo. En su carta de regreso escribió: siento que mi llamado aquí va más allá del baloncesto. Tengo la responsabilidad de liderar a este equipo. Y en 2016, junto a su equipo, logró lo impensable. El primer campeonato en la historia de los Cavaliers. Esa victoria fue mucho más que un trofeo. Fue la evidencia de que la madurez siempre da fruto. A veces, tratar de vivir la vida cristiana perfectamente puede ser agotador. Querer cumplir con todo, agradar a todos, no fallar en nada es agotador. Pero Dios no nos está pidiendo que cumplamos todo. Cristo ya lo hizo. Él ya vivió la vida perfecta. Lo que Él espera de nosotros es que maduremos, que sigamos creciendo, que avancemos con una actitud humilde, enseñable y dispuesta. Y esa madurez no se alcanza de la noche a la mañana. Se forma con los años, con las caídas, con los errores, con la corrección, con la gracia. Y se refleja en cosas muy prácticas. Se refleja en los chicos cuando aprenden a amar sinceramente a sus amigos. Se refleja en las esposas cuando sirven y ministran con amor a sus hijos y a sus esposos. Se refleja en los esposos cuando se entregan por su familia y lideran su hogar con humildad. Se refleja en la iglesia cuando servimos sin buscar reconocimiento, en lo que sea, en la oración, en la limpieza, en la administración, en la enseñanza, en el acompañamiento, en el pastorado. Todo eso nace de una madurez que Cristo está formando en nosotros. Pablo no se contradice, no dice que ya llegó, pero sí piensa como alguien que sabe, como alguien que sabe a dónde va. Y eso es lo que debemos anhelar: pensar como Cristo, servir como Cristo, amar como Cristo y sobre todo imitar su humildad, esa que lo llevó a hacerse hombre, a humillarse hasta la cruz y a entregar su vida sin aferrarse a su gloria. Esa es la verdadera madurez y solo en Cristo podemos alcanzarla. Y por último, avanza con fidelidad. Mantente firme en lo que ya has recibido. Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo cierra esta sección con una exhortación muy clara. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es como si dijera: hermanos, ya hemos avanzado bastante, no retrocedan, no se comparen, no se distraigan, sigan fieles en lo que Dios ya les ha revelado. Aquí no se trata de hacer algo espectacular, no se trata de descubrir algo nuevo o reinventar la fe. Se trata de permanecer fieles en lo que ya sabemos que es verdad, de seguir caminando en lo que Cristo ya nos ha enseñado, de conservar la unidad en una misma mente y en un mismo sentido. Después de todo lo que hemos hablado, de correr con propósito, de dejar lo que estorba, de extendernos hacia adelante, de madurar, Pablo nos dice: no lo suelten, sigan firmes, caminen juntos, sientan lo mismo. ¿Y qué es eso que debemos sentir? ¿Cuál es ese mismo sentir que debe unirnos como iglesia, como creyentes, como familia espiritual? La misma humildad y los mismos atributos de Cristo que Pablo nos mostró al inicio de esta carta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este es el sentir que necesitamos conservar, no el de una vida cristiana egoísta, cómoda o superficial, sino el sentir de Cristo: humildad, obediencia, entrega, servicio, compasión y fidelidad. Una fidelidad que no se rinde, que no se compara, que no se desenfoca. Hoy, al cerrar este mensaje, no quiero dejarte con ideas solamente inspiradoras. Quiero dejarte con un llamado concreto. Sírvele a Dios, en donde sea que Él te haya puesto. Si eres mamá en casa, sirve allí con gozo. Si estás en la escuela, sé luz entre tus compañeros. Si trabajas en una oficina, en el campo, desde tu casa, hazlo como para el Señor. Si tienes un don de enseñanza, de administración, de oración,
de cuidado, de creatividad, de generosidad, úsalo, pero no lo guardes, no lo escondas, no esperes a tener más, a ser perfecto, a tener tiempo o a que te reconozcan. Dios no llama a los que ya llegaron, sino a los que están dispuestos a avanzar con fidelidad. Y hermanos, para nosotros es un gozo el poder decir que vamos a dejar esta iglesia, o vamos a dejar de venir a esta iglesia, porque el Señor nos ha llamado a servir. Platicaba con el pastor antes de iniciar el culto, y acabamos de pasar por una situación difícil en la que tuvimos que salir de una congregación o de una iglesia, si eso se le puede llamar iglesia, donde fuimos muy lastimados y donde lamentablemente cuando salimos dijimos gracias a Dios que ya no estamos aquí. Y no es el caso. Gracias a Dios, este no es el caso. Salimos con mucho gozo, salimos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por la vida de cada uno de ustedes, pero salimos con mucho gozo porque el Señor nos permite servir. Y no es mi intención tampoco, mucho menos, levantarme el cuello ni decir que es por lo que yo hago ni por lo que mi esposa puede hacer, sino por lo que la palabra dice que podemos hacer. Que a pesar de que no hayamos llegado, que a pesar de que estemos cansados, de que a pesar de muchas situaciones, muchas circunstancias, el Señor nos permite servir si estamos dispuestos a hacerlo. Hay mucho trabajo afuera, mucho. Y cuando recién empezamos a ver todo lo que significaba plantar una iglesia nueva, yo le decía a mi esposa y a mi suegro, que es con quien vamos a trabajar, decía, se ve mucho. La verdad es que uno dice, pues mejor me echo para atrás, es demasiado trabajo. Pero el Señor es el que da la fuerza. El Señor es el que da el gozo. El Señor es el que va a dar la fortaleza, ¿no? Y no se trata de correr como el más rápido, sino de correr con perseverancia, con los ojos puestos en Cristo, con un corazón humilde, con las manos libres de todo peso, con la mente enfocada en la meta. Y cuando no sepas cómo servir, recuerda que el mismo Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Así que avancemos con humildad, avancemos con madurez, avancemos con los ojos en Cristo. Hermanos, esa es la invitación de hoy. Sirvamos en donde sea que el Señor te ha puesto, donde sea que tú tienes una inquietud en tu corazón, ve y cuéntale al pastor, cuéntale a los líderes de esta iglesia y dile, yo quiero servir. El pastor con mucho gusto te dirá qué hacer y te dirá cómo comenzar. Entonces sirvamos, hermanos, con fidelidad en el lugar donde Él nos ha puesto, hasta que veamos su rostro y escuchemos estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Oremos al Señor.